Pues hola a todos y bienvenidos a los diálogos de Garrigues Sostenible, que como sabéis es nuestro ciclo de webinars en el que profesionales de Garrigues debaten con diferentes invitados sobre temas de actualidad para las empresas en ESG. Y hoy tenemos un tema de máxima actualidad porque vamos a hablar de la COP26, la cumbre climática que se acaba de celebrar en Glasgow, y tenemos una invitada de lujo porque ha estado allí, ¿no? Y nos lo puede contar de primera mano. Valvanera Ulargui, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y aunque yo soy la periodista, que no me he presentado, Sonia Franco, directora de Comunicación y Marketing de Garrigues, el entrevistador va a ser hoy Antonio Baena, que sabe mucho más que yo de esto. Buenos días, Sonia. Hoy me toca hacer de periodista, efectivamente. Y es socio de G-Advisory, la filial de energía y ESG de Garrigues. Y después, a continuación, ya yo que he estado recogiendo las preguntas que han ido llegando del público, pues os las formularé al final. Y, por supuesto, podéis ir mandando preguntas a lo largo del webinar porque Valvanera se ha ofrecido a contestárnoslas después por escrito. Así que, si me lo permites, Antonio, empiezo yo, lanzo la primera pregunta y perfecto, nos metemos en harina, ¿no? Valvanera, yo creo que esta COP26 ha venido pues a lo mejor con expectativas precisamente de que probablemente las más altas desde la COP21, ¿no? Las que se hicieron los célebres acuerdos de París. ¿Por qué crees que era esto? ¿Y qué objetivos realmente se esperaban realmente? Pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Era una COP muy importante porque ya en París nos marcamos que en el año 2020, que no pudo ser por la pandemia, tuvimos que retrasar, ¿no?, la cita internacional un año, había que revisar dónde estábamos en la implementación del Acuerdo de París, ¿no? Era una COP importante porque pasábamos de la letra, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de las reglas que nos expusimos, que nos establecimos, a vigilar cómo íbamos en la implementación y en la acción. Con lo cual las expectativas eran muy altas en términos de cumplimiento de ese acuerdo, en términos de reducción de emisiones, en términos de generación de mayor resiliencia, en términos de financiación, pero además aumentaron por la situación y el contexto multinacional, ¿no?, en el que estamos inmersos. ¿Y por qué digo multilateral? Porque realmente la pandemia, la crisis climática, la desigualdad, las dos crisis financieras, ¿no?, que llevamos en los últimos años han puesto de manifiesto que necesitamos una nueva estructura, que necesitamos nuevas normas, que necesitamos cambiar el ADN de todas las instituciones, y la primera casa a la que llamar, la primera puerta a la que llamar, evidentemente es Naciones Unidas, con lo cual esta COP venía, además de por estar obligada por ley, ¿no?, por decirlo de alguna forma, a cumplir con unas expectativas de ir vigilando esa aplicación, se da en un contexto donde dosis de solidaridad son necesarias, donde cambio de estructura financiera es necesaria y donde cambio de modelo económico es necesario. Con lo cual, evidentemente, ese espacio multilateral al que había que dar una respuesta, la primera puerta era Glasgow, que era la primera vez que nos reuníamos, los 196 países, ¿no?, después de pasar por esta pandemia. Expectativas altas y expectativas cumplidas si conocemos, ¿no?, cómo funciona Naciones Unidas, con diferentes lecturas, evidentemente, de satisfacción, porque también es normal en estas cumbres, pero yo creo que con un respaldo muy fuerte a apoyar, ¿no?, un nuevo modelo de desarrollo que es clave, que es un modelo de desarrollo sostenible, un modelo de desarrollo neutro en carbono, y también apoyar con dosis de financiación adicionales a los países que son vulnerables y que necesitan un espacio fiscal nuevo. Con lo cual, esos dos principios generales que guiaban toda la COP, luego cada uno se fue aplicando en las diferentes decisiones, se cumplieron en esta cumbre y eran las expectativas que llevábamos todos a Glasgow. Fantástico. Pues lo primero de todo, Valvanera, sumarme al agradecimiento de Sonia por tenerte aquí, que es un lujo contar contigo para que nos expliques un poco lo que ha pasado en esta COP. La verdad es que tienes una experiencia larguísima, ¿no?, en ese tipo de cumbres. Y es una experiencia muy valiosa porque a los que somos estamos un poco más alejados, ¿no?, del mundo de la negociación internacional, ¿no?, de estos foros, ¿no?, donde se juntan muchos países, ¿no?, que me parece son 197, ¿no?, casi 200 países, ¿no?, para negociar acuerdos internacionales, ¿no?, que aplican en todo el mundo y que hay que aterrizar después en
la normativa de cada país, siempre te encuentras con la dificultad, ¿no? digamos, de cómo se transcriben al final en esas declaraciones que hay detrás de cada COP, ¿no? La dificultad en entender realmente qué se ha acordado. Es decir, la dificultad en entender dos cosas. Primero, los mecanismos, ¿no? de cómo es posible acordar cosas con un foro tan diverso y tan amplio, y la dificultad luego de plasmar eso en un documento que además siempre se dice tiene que ser por consenso, es decir, que todo el mundo que está de acuerdo con lo que pone ese papel, ¿no? Y eso al final se traduce en que a veces los papeles son complicados de interpretar y de leer entre líneas lo que quiere decir, ¿no? Por eso quiero recalcar que para nosotros es un lujo el tenerte aquí y que nos pueda explicar un poco qué ha pasado en la COP, en la COP26, ¿no? Como decía Sonia, es una COP que se lanzaba con muchas expectativas, era una COP importante, la de las importantes, se decía que después de la de París era probablemente de las más relevantes que ha habido. Siempre digo lo mismo, es decir, las COP siempre las veo que hay las importantes y las que son un poco como de transición, ¿no? Y esta venía por lo menos con la fama de ser importante, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si realmente ha sido las importantes o no, ¿no? Y te voy a dar una serie de datos, ¿no? Porque uno cuando lee los periódicos hay gente que dice que ha sido una buena COP y que se han alcanzado cosas muy importantes, y hay luego gente más escéptica que te dice que realmente ha sido un poco una desilusión, ¿no? En la COP. Entonces, sí me gustaría aterrizarlo, ¿no? en este algo, ¿no? Entonces, se habla de urgencia de actuar, ¿no? Estamos ya de acuerdo al sexto informe de evaluación en 1,1 grados, ¿no? de incremento de la temperatura. Por fin estamos ya apuntando a 1,5 en lugar de los 2 grados, que eso es importante. Hemos bajado de los 2 grados y ya estamos apuntando a 1,5. Claro, estamos en 1,1. Y digamos que queremos llegar a 1,5, ¿no? Y también se ven en el wording, en la redacción final, el tema, por ejemplo, del carbón, ¿no? Que se quería apostar por la eliminación del carbón, pues la supresión gradual, ¿no? Ese tipo de palabras, ¿no? El tema de los combustibles fósiles, ¿no? Seguir con las subvenciones y se habla de ineficientes, ¿no? Y eliminar esas, ¿no? Al final, realmente estamos en disposición de alcanzar ese 1,5 grados de reducción en el medio plazo, ¿o no? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es de esas dos versiones, ¿no? La optimista, pesimista, ¿cuál sería la conclusión? Yo soy optimista por naturaleza, ya me conoces, con lo cual lo veo optimista. ¿En qué sentidos? Intento ser pedagógica, porque es cierto, ¿no? Lo que decías, que cuando lees los textos de decisión de Naciones Unidas realmente cuesta mucho entender, ¿no? Lo que hay detrás y qué implicaciones tiene, ¿no? en la vida cotidiana de nuestras empresas o de nuestras ciudades o de nuestros gobiernos. Yo he tenido el privilegio de llevar muchas COPs a mis espaldas y he tenido el privilegio también de vivir esta COP, y lo digo por las señales que lanzamos, ¿no? Vosotros que sois, aparte todos juristas, las señales en los marcos normativos no son los que luego promueven los cambios, cada uno dentro de sus responsabilidades. No hace falta que te digan lo que tiene que hacer, ¿no? Cada uno de los 196 países, ni lo que tenemos que hacer en cada una de nuestra normativa ambiental, energética, ¿no? O de residuos. La señal es clave, ¿no? Y la señal es importantísima. ¿Y por qué París fue importante? Porque consensuamos, como bien dices, ¿no? Ahí nadie puede levantar la mano y decir que está en contra. Consensuamos dos cosas, ¿no? Uno, que la vulnerabilidad a la que estábamos sometidos ya no era aceptable, que no podíamos mantener, ¿no? El riesgo no solamente físico, sino el riesgo económico al que se enfrentaba un modelo con combustibles fósiles, ¿no? Un modelo de desarrollo económico legítimo, porque evidentemente no ha sido la forma que hemos tenido, ¿no? de progresar, pero que el progreso ya se cuestionaba, ¿no? en los próximos años, porque nos estábamos sometiendo, ¿no? a una inseguridad como sociedad y como ciudadano. Eso requiere de unos objetivos, y París fueron grandes objetivos globales que asumimos todos ya sin diferenciar, que eso también es importante, países desarrollados y países en desarrollo. O sea, el mundo, las cumbres de clima siempre son un poco antesala de la geopolítica mundial. Es como el hermano hippie, si me permitís, de Naciones Unidas, pero también el más valiente, el que tiene menos mochilas. ¿Y qué te pone de manifiesto? Uno, que estamos los emisores y los que no emitimos, porque realmente la causa del problema son las emisiones, ¿no? de gases de efecto invernadero. Evidentemente se corresponde con los países, ¿no? del norte global, como se dice ahora, ¿no? y del sur global, pero también se corresponde con
unas expectativas de crecimiento de las grandes economías emergentes que tienen que entrar, ¿no?, en el cauce sin haber tenido la oportunidad de desarrollarse, ¿no?, hasta el punto que nos hemos desarrollado los demás. Con lo cual, la complejidad geopolítica y estratégica del Acuerdo de París es importante, pero marcó, ¿no?, los principios básicos, ¿no? Vamos a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, nos damos los 2 grados que decíamos y trabajaremos para el 1,5, que es el límite de seguridad que estamos dispuestos a aceptar o los impactos que estamos dispuestos a aceptar, y luego trabajamos en adaptación, en mitigación y con el resto de países desarrollados. Esta agenda, ¿por qué se eleva en esta COP26 y por qué una vez más volvemos a romper moldes en la esfera multilateral? La COP de Glasgow lo que te dice es que las reglas que nos dimos eran correctas hace menos de 6 años, pero que no son suficientes. O sea, que fijaros lo rápido que cambia la mentalidad de los 196 países. O sea, nunca se ha visto un cambio de modelo económico o una intención, ¿no?, una visión de cambiar modelo económico tan rápido y que realmente luego se aterrice en resultados. Y cambia por 3 cosas, yo creo, importantes si nos centramos sobre todo en la parte de reducir emisiones, ¿no?, en mitigación, que es donde está toda la competitividad del mundo empresarial. O sea, que quién cierra antes carbón, quién cierra antes gas, quién se arriesga a pagar la curva de aprendizaje o cómo la compartimos entre todos, porque realmente el objetivo es común, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Entonces, las premisas con las que se llega a esta COP, como le comentaba antes a Sonia, es de más solidaridad, más países intentando buscar una solución, de más cooperación intersectorial. Pasamos ya un poco de los gobiernos, que es lo que decía París, los gobiernos tenemos que... No, es que ahora la agenda ya se ha materializado, ya empezamos en la COP de Madrid a trabajar en este sentido de cambio de gobernanza, ¿no? Lo que decíamos otra vez, vamos rompiendo moldes, o sea, ya no solamente se llama la acción a los gobiernos, se llama la acción también a los sectores, a los diferentes ministros, ¿no?, que han estado todos en la cumbre, el de Agricultura, el de Finanzas, el de transportes, etcétera, etcétera, y a todas las empresas y el sector financiero, con lo cual se amplía mucho por decirlo, el sujeto obligado, ¿no?, de las cumbres multilaterales. Eso es el primer éxito de Glasgow, que realmente el llamamiento a mayor ambición, que es necesaria porque el 1,5 no se cumple, eso es una premisa con la que íbamos, o sea, sabíamos que no cumplíamos con el 1,5, sabíamos que no cumplíamos cuando llegábamos a Glasgow y sabíamos que no íbamos a cumplir antes de llegar a Glasgow, porque ya en el G20 se vio que China no iba a dar el paso suficiente en esa dirección, con lo cual todos los demás compromisos que se habían puesto encima de la mesa no pueden alcanzar el 1,5 por sí solos sin el mayor emisor arremangado, ¿no?, y con un objetivo más ambicioso. Con lo cual, sabiendo que no se llega a ese 0,5, el llamamiento y la rotura de moldes, como digo, es claro. Uno, se actualizan los 2 grados, ya no se buscan los 2 grados del Acuerdo de París en Glasgow, se dice que es 1,5, ¿por qué? Por los impactos y porque conllevará más costes. Si no somos capaces de alcanzar ese 1,5, los costes para la economía van a ser 7 veces o muchos dicen que 20 veces mayores. 2, se cambia el ciclo de revisión que nos dimos en París. En París decíamos, bueno, cada 5 años, por eso este año era importante, cada 5 años nos revisamos a ver cómo vamos todos en ambición. O sea, se genera un mecanismo de punto de encuentro, de revisar, de contar y de un name and shame de cada uno que no lo esté haciendo bien del todo. Se actualiza un año. O sea, en Glasgow decimos, esto no se cumple, pero el año que viene tienen que sentarse ustedes otra vez y decir qué están haciendo o qué van a presentar. Y luego será el salto del carbón. O sea, llevamos 30 años sabiendo cuál es la causa del calentamiento global y llevamos 30 años sin poder decir en Naciones Unidas que tenemos que poner fin al carbón y a los subsidios ineficientes de los combustibles fósiles. Con lo cual es una primicia que una cumbre multilateral diga que tenemos que trabajar todos para finalizar con el carbón y para finalizar con esos subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Además se menciona el metano y además se mencionan el resto de actores y sobre todo el sector financiero, con lo cual es muy novedoso en cuanto a gobernanza multilateral. La señal es clarísima, por eso yo creo
que evidentemente se reconoce que no se cumple el 1.5, o sea, hay un ejercicio sincero de los países, nadie mira para otro lado y viene en el texto, reconocemos que no alcanzamos el 1.5, pero establecemos un plan que lo que exige sobre todo es más transparencia a todos para decir dónde estamos, acortamos los tiempos y encima señalamos a las verdaderas fuentes y ampliamos la base de actores que tienen que colaborar, cual yo creo que es un resultado muy positivo para, como digo, salir de una pandemia y con un mundo que está un poco esquebrajado, ¿no? y con muchas turbulencias. O sea, tú ves un resultado positivo, ¿no? En esta dicotomía que ves al final cuando lees noticias de prensa, ¿ha sido un éxito o ha sido más bien una COP de transición? ¿Tú crees que se han alcanzado hitos importantes? Y hoy coincido contigo el tema del carbón, que es verdad que se ha criticado, digamos, la reacción final, ¿no? Porque había una apuesta muy fuerte, ¿no? por eliminar esa supresión gradual, ¿no? Digamos, el no poner un plazo y decir, sino dejarlo como que va a ser poco a poco, pero solamente que aparezca esa eliminación gradual del carbón por primera vez es para mí un sitio importante, ¿no? Para mí también es importante lo que tú dices, es decir, de los 2 grados era a lo que se apuntaba, ¿no? Ese reconocimiento de que no vale con 2 grados, que está en el Acuerdo de París, pero que hay que ir al 1,5, ¿no? Y como tú dices, ese reconocimiento de que no los alcanzamos con tal y como vamos, ¿no? Y esa sería mi siguiente pregunta, es decir, un poco te da la impresión de que se está esperando en esta cumbre ir con las famosas contribuciones de los países, ¿no? Para alcanzar ese 1,5 y no se ha llegado, ¿no? Y entonces, bueno, se ha dado, con lo que puedes siempre dar una patada para adelante y decir, oye, pues el año que viene presenten ustedes nuevas, mayor ambición en sus contribuciones como países para ver si alcanzamos ese 1,5, ¿no? Entonces, eso de mirar al 2022 en lugar de resolverlo ahora, que cuando tocaba, ¿cómo lo ves, ¿no? Porque, y en particular, y eso, y también, claro, ¿qué podemos esperar, ¿no? Para el 2022, para Egipto, en el corto plazo sobre todo, realmente de las contribuciones de los países y si nos van a acercar a ese objetivo de 1,5 grados. Y al final, claro, acabas mirando siempre los 2 países que todos miramos, ¿no? La Unión Europea tiene una apuesta clara, ¿no? por reducir las emisiones. Y Estados Unidos, bueno, viene de la época de Trump, ¿no? Y digamos, y eso en cuanto al clima ha hecho daño, ¿no? Y China, que también parece que siempre está un poco a la contra, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de Estados Unidos y de China en primera persona? Porque son probablemente son los más importantes, ¿no? Y también de ese anuncio que hicieron, ¿no? Ese acuerdo de cooperación climática, ¿no? Que es totalmente inusual. Supongo que eso solamente se puede dar en un entorno hippie, como tú dices, como el de las COP, ¿no? Respeto, que a lo mejor tenía que usar esa palabra porque luego... No, pero sí que es verdad que hay como un punto de atrevimiento que en la sede de la ONU no encuentras, ¿no? Entonces, quizá... ¿Qué podemos esperar de ese acuerdo y de las contribuciones así a corto plazo, ¿no? Por esa urgencia que decíamos de que estamos en 1,1 y hay que ir a 1,5, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Yo creo que el ejercicio, como decía, ha sido un ejercicio sincero, ¿no? De dónde estamos cada uno de los países y eso también es importante, ¿no? Y el siguiente paso es trabajar para ser creíbles, ¿no? Y eso es el proceso, ¿no? que se establece en Glasgow. Con el informe, ¿no? del IPCC, ¿no? la alerta roja que nos mandan, estamos en ese 1,1 y además te dicen que si no haces acciones, ¿no? en esta década, ya no hablamos de una neutralidad climática en el 50, ¿no? ya hemos acotado mucho, ¿no? el marco temporal donde hay que actuar, pues que superaremos el 1,5 en la década de los 30. Con las contribuciones que tenemos ahora mismo también hay diferentes estudios y luego también está todo el problema de contabilidad, ¿no? que ha salido también en algunos medios y que eso también es importante aclararlo, ¿no? En muchos no se mide lo mismo, ¿no? En unos miden peras y en otros manzanas, con lo cual ninguno de los dos realmente es veraz 100%, ¿no? Hay que mirar los inventarios de los países. Bueno, es muy difícil también, es muy difícil contabilizar CO2 que se emite a la atmósfera. Exacto, es difícil, existen los mecanismos porque llevamos 20 años trabajando en inventarios nacionales, pero luego es cierto que incluso las capacidades de los países y los recursos que tienen administrativos no llegan, ¿no? a esa solvencia de los datos, pero bueno, es una muy buena base, ¿no? Los inventarios nacionales. Nos dicen que estamos en 2,7, ¿no? 2,7, pero también nos dicen que con los planes de reducción de emisiones, de los planes de descarbonización o los compromisos famosos, nos situamos en 13,2
7 grados en el año 2030. Claro, si volvemos al contexto general, si el mayor emisor, que es China, que ha presentado una NDC, que en el G20 presentó una NDC, o sea que hay voluntad de colaborar en la esfera internacional, su plan es que va a seguir creciendo en emisiones y que no va a hacer el pic de las emisiones hasta el año 2030, por mucho que hagamos el resto de los países, es muy difícil conseguir, ¿no?, que lleguemos a ese menos 45% que nos dice la ciencia que tenemos que estar globalmente, ¿no?, en el 30 para conseguir ese 1,5. Ese es el contexto, ¿no?, con el que llegamos a la cumbre, y ese es el contexto que todos conocíamos. Nadie esperaba, y yo lo expliqué a los medios antes de ir a la COP, nadie esperaba que China pusiese una ONC encima de la mesa que dijese que iba a hacer su pic de emisiones en el 26, que es cuando debería hacerlo para conseguir, ¿no?, que todos, ¿no?, nos podamos encaminar a ese 1,5. Hablo de China, pero también hablo de Australia, también puedes mirar a Sudáfrica o puedes mirar a Brasil, que ha hecho un compromiso fantástico de deforestación, y las tasas de deforestación de este año han superado con creces las de años anteriores. Con lo cual, bueno, hay que tampoco se señala a nadie, pero hay que entender también el contexto económico, ¿no?, de cada uno de estos países, y hay que ver la foto general. Te frustras porque evidentemente no llegas al 1,5 y es una realidad. En esta COP no se ha garantizado ese 0,5, pero sí se ha mantenido viva la esperanza y la perspectiva de poder alcanzarlo. Y ahí entra el acuerdo, ¿no?, la declaración Estados Unidos-China, que emula la que tuvieron Obama y Xi Jinping ya antes de la cumbre de París, y que facilitó muchísimo, ¿no?, son los dos mayores emisores, facilitó muchísimo ese acuerdo que se alcanzó, que fue un acuerdo distinto, ¿no?, y ambicioso. En la declaración hay dos, yo creo, 3 mensajes importantes de esa declaración. Primero, cuando las relaciones Estados Unidos-China no son buenas en muchos aspectos, ¿no?, de geopolítica, y están peleados en muchos frentes, consiguen llegar a un acuerdo en clima. Es muy importante, o sea, ese mensaje es muy importante. Además, como decíamos antes, lo aterrizan en la acción corta, en la acción de aquí al año 29, con lo cual también es importantísimo. No son declaraciones políticas de neutralidad climática del 50, que son necesarias, no, se comprometen, ¿no?, a cambiar modelo económico y modelo productivo y de consumo en esta década. Hay una mención clara al carbón, a los subsidios y a la producción o financiación de carbón en el extranjero, que lo cortan, ya lo dijeron también en el G20, y al metano, que es otro de los gases, ¿no?, importantes también en nuestro basket, ¿no?, de gases de CO2. Es cierto que el metano ya tiene la tecnología, o sea que alguno te puede decir lo iban a hacer de todas formas, pero bueno, el comprometerte a medirte y hacerlo, pues va a reducir mucho, ¿no?, la tensión que tenemos de calentamiento en el año 2030. Y el último mensaje que se ha comentado menos en la prensa y que a mí me parece el más importante, que a lo mejor tenía que haber empezado por eso, es que hay un compromiso claro de trabajar en marcos jurídicos y en estándares compatibles de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto aterriza en el gran pilar, ¿no?, de lo que va a ser las cumbres del clima en los próximos años, que es el marco de transparencia y de medición. Y es donde han tenido más problemas Estados Unidos y China desde el Acuerdo de París, y donde más tensión ha habido. ¿Cómo vamos a reportar dónde están nuestras emisiones y bajo qué criterios y bajo qué marcos temporales? Entonces, China siempre se quería diferenciar para dar información de manera retrasada, por decirlo de alguna manera, respecto a los países desarrollados. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que a lo mejor no se entiende, ¿no?, si lees los acuerdos, pues que te guardas unas en la manga dónde está tu competitividad y dónde está tu desarrollo tecnológico. Porque si lo cuentas abiertamente, como tenemos que hacer los demás, sabemos qué tecnologías estamos utilizando. Si te lo escondes y vas con 5 años de retraso, pues tienes un cierto margen, ¿no?, de conocer dónde está Estados Unidos, dónde está la Unión Europea tecnológicamente y cómo vas a reaccionar tú o cómo puedes moverte en los mercados. Con lo cual era muy importante que todos nos igualásemos en términos de información de gases de efecto invernadero, porque al final son nuestros productos y nuestros desarrollos tecnológicos que son claves, ¿no?, en todo este proceso. Con lo cual, bueno, 1,5 nos alcanza, decepción, pero sabíamos que no lo íbamos a alcanzar, y la expectativa de Glasgow era cerrar un plan claro, y el plan, insisto,
con el reconocimiento en 1.5, con el reconocimiento en el año 2030 de alcanzar emisiones de un menos 45% respecto al 2000, que no lo habíamos conseguido nunca en una cumbre de clima tampoco, sí. El establecer el objetivo a 2030 ni a 2050. Se habla siempre en París de objetivos globales, alcanzar los 2 grados, no se sabe cuándo, alcanzar una neutralidad climática en algún momento de la segunda década, ¿no?, de este siglo, con lo cual vamos atornillando temporalmente obligaciones y compromisos y adelantándolos a mucho, porque el 2030 está a la vuelta de la esquina y el 22 para saber dónde estamos, más todavía, con lo cual sí que hay una voluntad clara de ser creíbles y de trabajar en la agenda, como digo, en estos años y no en los años que están por venir, ¿no?, en la siguiente década. Lo que pasa es que a mí el menos 45% en 2030 me parece voluntarista, pero a nivel global. A nivel global, poco real. Es decir, no, como tú dices, viendo la trayectoria hacia los países, no te cuesta creer que en 2030 alcanzaremos ese nivel de menos 45%. Pues todo va a depender de la tecnología y a veces nos sorprende. ¿Sabes? Bueno, y de la financiación, que realmente otro de los éxitos fuera de la agenda de negociación, ¿no?, fuera de los textos de los diplomáticos climáticos, es el compromiso que ha llegado el sector financiero, que realmente ha sido el último en entrar, yo creo, ¿no?, en este cambio de trayectoria que es evidente. O sea, el cambio de trayectoria económico está impulsado por París, pero es que el mundo, ¿no?, empresarial y el sector privado van por delante en muchos de los campos. Entonces, el sector financiero se ha comprometido ya a ser neutro en carbono en los próximos años. Son casi 13 billones de dólares están comprometidos. A cortar el grifo, efectivamente, para que las inversiones que no sean... Y a eso sí que ayuda mucho la Unión Europea, con su taxonomía verde, y a eso sí que ayuda mucho también mensajes como no financiaremos carbón, porque todo ese dinero que no financias de carbón o todo ese dinero que no das a subsidios de combustibles fósiles va a la otra agenda, va a la agenda de renovables, a la agenda de, que no solamente son renovables, son muchas otras cosas, pero a la agenda de residuos, a la agenda de adaptación, con lo cual sí que hay un cambio también muy potente y ha sido de los grandes mensajes, ¿no?, de la COP. Las finanzas se vuelven verdes, ¿no? No solamente es un titular, sino que hay compromisos ya cuantificados para reconducir los flujos financieros, ¿no?, a esta nueva agenda. Eso me viene muy bien para introducir una pregunta que tenía pensado hacerte sobre la financiación climática, ¿no? Los famosos 100.000 millones de dólares al año a partir de 2020, ¿no?, que estamos en el 21 y no se han alcanzado, y era otra de las, digamos, de las piedras clave, ¿no? Los indicadores de éxito, efectivamente, de los indicadores de éxito, efectivamente, de que avanzamos o no avanzamos, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de esta COP26 en cuanto a financiación climática, ¿no? Que París hace una apuesta importante por ello, pero hace una apuesta importante en su momento, cifrándolo al 2020, que a partir del 2020 se va a movilizar esa cantidad ingente de dinero, ¿no? Y estamos en el 2021 y no se ha hecho. Es verdad que hemos pasado por lo que hemos pasado todos los países, en pandemia, crisis, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo salimos de esta COP26 respecto a financiación climática? Primera pregunta, es decir, ¿realmente se van a movilizar esos fondos que se hayan prometido y a partir de cuándo? Y dos, eso, ¿cómo se traduce? Esa financiación climática, ¿cómo se traduce para las empresas, para el mundo empresarial, ¿no? Porque son fondos que efectivamente ponen encima de la mesa a los gobiernos, pero luego hay que traducirlos en proyectos de mitigación, de adaptación, y eso al final hace también que las empresas puedan desarrollar su tecnología y sus áreas de negocio. Entonces, esas dos preguntas, es decir, ¿cómo salimos de Glasgow en eso respecto a la financiación climática y eso cómo puede afectar a las empresas, ¿no? Sí, evidentemente otro de los indicadores de éxito o otra de las obligaciones, ¿no?, cuando decíamos que era importante porque íbamos a medir cómo íbamos aplicando el Acuerdo de París, claramente teníamos la obligación de movilizar 100.000 millones de dólares, ¿no?, a partir del año 2020 y en adelante, ¿no? O sea, el 21, el 22 y en el 23 tenemos que seguir movilizándonos. Incumplida también esa promesa. Esta la entiendo más, si puedo hablar personalmente ya más del tema, así como la del 1.5 de la mano, ¿no?, de la crisis del COVID tenía que haber resurgido, ¿no?, una agenda o un compromiso nacional más potente, ¿no?, en una agenda de desarrollo sostenible, porque realmente ves dónde están los problemas y tienes claro hacia dónde te tienes que encaminar. La agenda de financiación climática en el año 2020 fue un año de parón de la economía mundial, no solamente en Europa, así es que todo el mundo paró. Entonces, esa movilización de fondos que es pública también es privada. Bueno, no solamente paró, sino que fondos también se desviaron hacia un foco de atención que era pandemia, hacia pandemia, o sea, que tampoco tenías
tuviste unas necesidades sí, presupuestarias con las que no contaban, que te permitían tampoco a lo mejor dedicarla a otra. Por eso es una obligación incumplida, evidentemente, pero yo creo que pensábamos que iba a ser un dardo, ¿no?, contra los países desarrollados en todas las decisiones y que se iba a utilizar mucho por los países en desarrollo, pero yo creo que todo el mundo ha entendido la situación y todo el mundo fue consciente de que ese incumplimiento se debía evidentemente a un parón, a reconducir los dineros públicos, como bien dices, a vacunas, a sistemas sanitarios, etcétera, etcétera. Y bueno, el gobierno, yo creo que la presidencia inglesa lo planteó muy bien, porque era también un hecho que sabíamos que iba a suceder, y lo que hizo fue encargar un plan al ministro canadiense y al secretario de Estado alemán de cuándo podríamos cumplir, ¿no?, con ese compromiso, ¿no? Y se recorrieron todos los países del mundo hablando con los países para ver cuáles podían ser sus proyecciones climáticas, ¿no?, en cooperación para los próximos años. Tema que también es complejo porque en todos los países nos pasa lo mismo, no tenemos capacidad de asegurar fondos fuera de los ciclos presupuestarios, con lo cual también son estimaciones, ¿no?, que consideramos pueden cumplirse. Con lo cual, el presidente de la COP ya llegó diciendo no se cumplen los 100.000 millones, el plan que hemos hecho estima que se pueden cumplir en el año 22, pero seguramente en el 23. Yeah. Y en el año 22 depende mucho de cómo se reactiven sobre todo las economías menos desarrolladas, ¿no?, en términos de sostenibilidad, que va a ser poco, porque evidentemente el espacio fiscal que tienen es poco y porque tienen otras necesidades, ¿no?, en estos años. Dicho lo cual, y no a lo mejor suena también, ¿no?, como patada hacia adelante, pero yo creo que no, que el mensaje es muy importante, y esto es verdad que vuelve a percolar, ¿no?, en cómo la agenda multilateral y cómo la gobernanza climática está integrando a nuevos actores en la esfera que no eran los actores habituales. El mensaje de la decisión política de Glasgow en financiación es potente también por dos temas importantes. Uno, evidentemente, bueno, se reconoce el fracaso en los 100.000 millones y se explica el plan de delivery, con lo cual da cierta sensación de no hemos abandonado este compromiso, pero trabajamos mucho también con ellos, y yo creo que es importante ponerlo en valor desde Madrid, cómo realmente la agenda financiera no son los 100.000 millones, o sea, es cómo alcanzar los famosos trillions, ¿no?, los billions de millones de dólares que necesita el despliegue, ¿no?, de una economía respetuosa con el medio ambiente. Y ahí hacen alusión a una nueva, no quiero decir ingeniería económica porque sé que tiene muchas implicaciones, pero sí que rediseñan un poco, y eso yo creo que es importante, cómo tiene que ser el sistema financiero, ¿no?, a partir de ahora, y cómo se involucran el resto de actores importantes, que evidentemente no es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Clima, pero hace un llamamiento claro a integrar la variable de vulnerabilidad en todas las finanzas públicas, es decir, todo euro que coloquemos, ¿no?, en el mercado, los gobiernos deberíamos tener un análisis de impacto, ¿no?, de escenarios climáticos para movilizarlo allá donde puedan ser resilientes tanto físicamente como económicamente. Es un cambio sustantivo, es un llamamiento, pero es un cambio sustantivo. Luego llama a la banca multilateral a cumplir su parte del trato, que no la está cumpliendo y que es evidente que no lo está cumpliendo, y eso es un mensaje también muy, muy, muy potente. Llama también a que la financiación climática se equilibre. Si miras el plan de delivery o los datos de que el gap que tenemos son 20.000 millones, o sea, no es mucho, pero son 20.000 millones. Pero de esos 80.000 desembolsados, solamente un 23% es adaptación a cambio climático. Con lo cual hace un llamamiento claro a la necesidad, ¿no?, de empezar a invertir sobre todo dinero público, donación, en adaptación al cambio climático, que suena como una agenda que no genera beneficios, y es un error. O sea, al final está llamando a una nueva economía de adaptación que es resistencia en infraestructura, resistencia en agua,
generalizar, ¿no? Ese valor añadido de muchas de las inversiones que tenemos para darle no solamente ese valor rentabilidad, que es importante, ese indicador rentabilidad, sino ese indicador social y ese indicador, ¿no?, de resiliencia a los impactos climáticos. Y luego también llama o hace mención especial a que el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, las instituciones grandes realmente cumplan, ¿no?, con sus promesas, que las tienen bien escritas. O sea, el Fondo Monetario Internacional ha dado un giro espectacular en los últimos años. Ha abierto la puerta a los derechos especiales de giro, que también está recogido en el Acuerdo de París, y hace un llamamiento a que colaboren de forma diferente con las empresas. O sea, no puede ser, ¿no?, que haya un reparto claro, esto es financiación pública y privada, que le toca a cada uno. No va de eso, va de cómo entre todos y generando nuevos modelos, ¿no?, de cooperación público-privada, donde evidentemente el espacio público económico hay que recuperarlo y hay que ir marcando lo que se financia, lo que no se financia, e incentivando lo que es bueno y lo que no es bueno, cómo el sector privado puede generar también valor añadido cambiando parte de su ADN. Todo eso es Glasgow, con lo cual es muy potente el mensaje de financiación y marca señales muy claras, ¿no?, hacia dónde va a ir el sistema financiero y económico, que yo creo que aparte lo vamos a ver, eso sí que lo vamos a ver de manera exponencial cada año que vaya pasando. Sí, nosotros trabajamos mucho. Discúlpame, una más y damos entrada a las preguntas del público, porque una última, efectivamente, 35 minutos, ¿vale? Perfecto. Sí, iba a decir que efectivamente nosotros que estamos muy en contacto con el sector financiero hemos percibido un cambio radical efectivamente en enfocar la financiación hacia transición energética y en abandonar, digamos, ciertas cosas que antes se financiaban y que ahora no, están fuera de la agenda, ¿no? O sea, eso en el sector privado financiero lo percibimos claramente y lo hemos percibido en estos últimos años. O sea, que esa dirección sí que es correcta. Como estamos ya, queremos dar también paso a preguntas, una última cuestión, porque es verdad que también esta COP ha hecho un especial énfasis en adaptación. Hace ya tiempo que se está haciendo énfasis, pero es verdad que esta también entra mucho en adaptación. Y luego también en todo lo que sería, digamos, evitar, mitigar, enfrentarse a pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático, ¿no? Por eventos extremos, lo que estamos viendo cada día en los telediarios, no cada día, pero con cierta recurrencia últimamente, ¿no? De inundaciones, de tornados. Es verdad que en esta COP se ha hecho un énfasis en esos dos temas, adaptación, digamos, viene más de atrás. También se habla de pérdidas y daños en otras cosas, pero esta sobre todo se ha hecho mucho énfasis. Pero cuando uno lee el énfasis que se hace, me pasa lo de siempre, es decir, que, pero ¿esto en qué queda, no? Y por eso querría que nos explicáis, oye, ¿esto qué se ha discutido y en qué ha quedado, ¿no?, en la COP26? Esa es la más difícil, Antonio. Esa es la más difícil de materializar, porque las otras tienen un claro aterrizaje, ¿no?, económico y social. Esta es más complicada. Las pérdidas y daños es una agenda que los países vulnerables llevan reclamando, ¿no?, desde hace muchísimos años, porque volvemos, ¿no?, a mirar a cada uno con la lupa que necesita. Hay muchos países, ¿no?, pues como pueden ser Islas Marshall, Antigua y Barbuda, que no tienen ninguna necesidad de mitigar. O sea, que su economía no gasta por cambiar el modelo económico, porque lo poco que tienen no es representativo, y de hecho aparte son países donde renovables y eficiencia energética no tienen un peso importante. ¿Dónde se va el dinero en estos países? En reconstruir, ¿no?, las pérdidas y los daños que causa el cambio climático, encima en un contexto de mayores pérdidas y daños que afecta, ¿no?, a estos países, y que por primera vez también en este año se ha puesto de manifiesto cómo afecta a todo el mundo, ¿no? Porque tenemos Canadá, tenemos Alemania, tenemos España. O sea, ya no es una agenda solamente de países en desarrollo, pero sí los que necesitan la financiación. Es una agenda común, con lo cual ha habido una sensibilidad también especial a estos temas. La gran petición de los países en desarrollo era una facilidad financiera. La preocupación o la dificultad de responder, ¿no?, a esa facilidad financiera desde la otra parte, ¿no?, o todos juntos, por ponerlo, ¿no?, en contexto consenso, es cómo financias, ¿no?, las pérdidas y daños y en base a qué criterios. Tienes que generalizar o buscar, ¿no?, todas las sinergias que existen cuando entras, ¿no?, a financiar o cuando llegas, ¿no?, después de una emergencia en uno de estos países. Ahí, evidentemente,
el Fondo Verde, ¿no? Por ejemplo, que es nuestra gran herramienta, ¿no?, de financiación, o incluso el Fondo de Adaptación, no están preparados, no tienen esa capacidad. O sea, se trabaja con otros organismos de Naciones Unidas, como son Acción Humanitaria, llegan inmediatamente después, o como son recuperación de siniestros, de daños. Correcto. Y demás. Con lo cual, lo que sí que se pone de manifiesto, y esto a lo mejor es menos tangible, evidentemente, es, uno, es la COP donde más se ha hablado de pérdidas y daños en las salas de negociación. Dos, se crea una estructura para hablar de cómo solucionar este problema, para buscar cuál es la solución a este problema. Y tres, sí que se deja para más adelante cómo financiarlo. Eso sí que es cierto que es otro de los temas, ¿no?, que tendrán que venir, pero que tendremos que abrir mucho el espectro y no podrá ser solamente, ¿no?, la agenda de cambio climático. Esto requiere de mucho diálogo, que es lo que pide, y requiere también de cierto seguro mundial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Cómo las aseguradoras, cómo los bonos resilientes pueden ayudar a entrar, a solucionar y a generar, ¿no?, esa capacidad de respuesta mayor. Hay una parte anterior que es más adaptación, probablemente, que es los sistemas de alerta temprana, saber cuándo viene, ¿no?, un huracán, y prepararte para ello. Escenario climático, no construir allá donde sabes que va a haber una inundación, no ya cada 10 años, sino cada 2 o cada 6 meses. Hay una parte de estudio de prevención que esa está más avanzada, la agenda de adaptación, y luego su demanda es cómo entramos, ¿no?, a financiar una vez que la emergencia sea producida. Cómo se financia esa facilidad que tú mencionas y que cómo se aportan fondos, pero también muy importante cómo luego se usan esos fondos, ¿no? Para qué y cómo, ¿no? Exacto. Y para no invertir donde sabes que vas a perder. Correcto. Otra vez. O sea, sí. Es una agenda muy legítima, éticamente aparte es necesario abordarla, pero es compleja. Sí. O sea, es compleja y necesita, ¿no?, de muchos talentos y de muchas. Y de alguna COP. Y de alguna COP más. Sí. Y de alguna COP más. Pues Sonia, no sé, digo, por cumplir un poco el horario, ¿teníamos alguna pregunta? Sí, tenemos 5 minutines y además, como hemos dicho, las que no se puedan contestar, las hacemos, las contestamos propias. O sea, pero por lo menos vamos a ver si nos entran 2. Nos pregunta José Antonio Mazorra si se ha producido algún cambio en todo lo referente al mercado de derechos de emisiones. Sí, eso era de las grandes hitos, y ahí sí que hemos cumplido. Hemos cerrado las reglas de los mercados que venían arrastradas desde Katowice. Después de París cerramos las reglas en la cumbre de Katowice. En Madrid no se pudo cerrar el artículo 6, que quedó abierto, era la última gran regla, ¿no?, por cerrar, que lo que regula es los mercados de carbono, es decir, cómo se pueden intercambiar, ¿no?, diferentes créditos de reducción de emisiones para cumplir con los compromisos. Rápidamente se mantiene un poco el sistema, ¿no?, del comercio de emisiones tradicional entre países, ¿no?, que tienen compromisos, que es el 6.2, y luego lo que era el antiguo mecanismo de desarrollo limpio, es decir, proyectos en países, ¿no?, que te generan créditos para cumplir en otros países. El miedo a cerrar mal estas reglas y el miedo que teníamos en la Unión Europea, uno, era que hubiese doble contabilidad, porque ahora ya no tenemos objetivos cuantificados, sino que cada país se establece un objetivo, con lo cual la moneda de intercambio es un poco más floja, por decirlo de alguna forma, y no depende de una junta internacional que vigila, sino de prerrogativa nacional, con lo cual, bueno, pues es como si el Banco de España emite, ¿no?, monedas sin tener una cierta credibilidad. Y luego cómo realmente servían para generar ambición, ¿no? No fuese un greenwashing o no fuese un simple utilizo estos créditos para yo seguir contaminando, ¿no?, porque ya ese escenario ya no cabe. Antes cabía, ahora ya no cabe. Entonces, bueno, las reglas son robustas, se han cerrado bien. Evidentemente hay todavía algunas lagunas que tenemos que cerrar en las siguientes COPs. Lo que sí que se ha conseguido es que cada unidad que se intercambie tenga el ajuste correspondiente en los diferentes países, con lo cual eso es importante. O sea, si yo utilizo un crédito para cumplir en España de un proyecto en Costa Rica, el gobierno de Costa Rica tiene que tacharse ese crédito y yo me lo puedo apuntar, pero además los mercados voluntarios también han entrado dentro de Naciones Unidas, parte de los mercados voluntarios. Si tú utilizas el crédito del proyecto de Costa Rica para cumplir en CORSIA, con el sistema voluntario de aviación, también te lo tienes que tachar, con lo cual ese paso es importante. Las lagunas que existen hay que cerrarlas, todavía hay algunos aspectos que hay que cerrar, y luego la Unión Europea, porque tenía miedo, porque nosotros tenemos un sistema consolidado de comercio de derechos de emisión muy potente, que encima en estos días está dando precios muy altos de interiorización de CO2 y no puedes exponer a tus industrias, ¿no?, a mercados
menos exigentes, con lo cual eso también era uno de las grandes prioridades de la Unión Europea. Es cierto que nosotros en la Unión Europea no permitimos utilizar créditos de carbono, con lo cual, dentro de que es positivo que se ha cerrado y con buenas reglas, seguiremos con nuestros sistemas para y con el nuevo mecanismo tampoco. O sea, el nuevo mecanismo este que se va a poner en marcha, que entiendo que es algo parecido a un MDL reformado. Ahora mismo, 2030, para cumplir los países en la Unión Europea, o sea, para cumplir nosotros con nuestros objetivos, España con los compromisos que tenemos dentro del Fit for 55 no lo podemos utilizar y las instalaciones en ETS tampoco. Tampoco. ETS no. Lo que sí que se podrá es trabajar, ¿no?, en otro tipo de mercados. Pero sí que creo que tenemos que hacer un llamamiento claro, ¿no?, a los sistemas que existen voluntarios, como pueden ser los Golden Standard, ¿no?, los que ya existen y que están funcionando y que son válidos, a que realmente sean escrupulosos con los créditos y cancelen todas las unidades, porque si no generamos un hot air innecesario. Y aparte, cuando hay un movimiento claro, ¿no?, de muchas empresas y de muchas instituciones de hacer proyectos de compensación, que es positivo, o sea, que es parte, ¿no?, es parte, ¿no?, de tu plan de descarbonización. Pero hay que priorizar la descarbonización real, ¿no?, y no dejarnos llevar por la ilusión, ¿no?, de que si compensamos todo lo que emitimos, este sistema funciona. Pues no funciona. Debería ser únicamente residual. Exacto. El 1.5 ya olvidémonos de cumplirlo. Muy bien, pues hemos agotado el tiempo, así que yo creo que lo dejamos aquí. Mil gracias, Valvanera, porque desde luego nos has dejado un mensaje optimista que se agradece, porque con todo lo que habíamos leído, ¿verdad?, teníamos un poco de lío. Gracias, Antonio. Yo tengo una pregunta muy, muy corta. ¿Es imposible terminar una COP sin quedarse toda la noche negociando y sin que pase al día siguiente? ¿Eso es imposible? Alok Sharma nos dijo, la COP termina el viernes a las 6 de la tarde, y lo repitió en cada una y todos pensábamos, ¡ay, pobrecillo! ¿Sabes? Pobrecillo. Eso sí, nos dejó dormir, porque cerró a las 12 del viernes y dijo, todo el mundo a la cama, que no sacó textos nuevos hasta las 8, con lo cual fue un detalle de la puntualidad inglesa que hay que agradecer. Yo un último comentario muy rápido y que yo creo que es importante para, como decíamos, ¿no?, aterrizar lo que son las COPs en España. Aparte de que la Unión Europea, evidentemente, ¿no?, es líder en ambición climática porque es su modelo de desarrollo, su plan de desarrollo y su proyecto para los próximos años. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España es muy pionera. Cuando hablábamos de se prohíbe carbón, se eliminan subsidios de combustibles fósiles en las administraciones públicas, nosotros ya fuimos con esos deberes hechos. Nosotros ya hemos querido, ¿no?, ser parte en positivo, ¿no?, de esa transformación, y lo hemos hecho por anticipar riesgos, por generar progreso y por acompañar, ¿no?, a todas aquellas instalaciones, como pueden ser las térmicas, ¿no?, que necesitan una transición justa con mecanismos como son los convenios de transición, que han sido muy bien valorados también en Naciones Unidas. O sea, que esa agenda, ¿no?, de cambio en nuestro país, y yo creo que también eso es importante, ¿no?, resaltarlo, lo tiene asentado ya en legislación. El ir por delante muchas veces lo que te genera son mayores oportunidades, que es lo que estamos buscando, y el integrar la agenda social en la agenda ambiental, yo creo que también es uno de los puntos importantes que ha salido en esta COP, y que la Ley de Cambio Climático, ¿no?, y Transición Energética ya está aplicando, porque es verdad que es una ley que mientras se negoció ya había muchos desarrollos, ¿no?, que estábamos poniendo encima de la mesa, como pueden ser esos convenios de transición justa. Y es muy buen ejemplo porque fue complicado sacar adelante, muy complicado, y con mucha discusión, mucho debate, con mucha oposición, pero una vez que la sacas ves que la gente se alinea con ello, que la asume y que es posible, digamos, llevarla a la práctica. Efectivamente, enhorabuena por haber tocado. No, lo quería para como decías, ¿cómo se asienta esto? Que a lo mejor la gente que nos está escuchando dice, bueno, pues ahora hasta que el gobierno español aterrice todo esto le quedan 3 años más de normativa, y la normativa ya está, y ahora estamos con todos los desarrollos reglamentarios de la Ley de Cambio Climático, y que los más importantes o los que suponen realmente un cambio, ¿no?, de ADN, de estructuras y de normas que decimos que que es necesario, ¿no?, actualizar para conseguir los objetivos climáticos y sociales, ya se están poniendo encima de la mesa. La mayoría de los desarrollos reglamentarios de la ley tenían un plazo de 1 año y 2 años,
y vamos a intentar, evidentemente, cumplirlos. Pues nos encantará tenerte dentro de un par de años para comentar todo esto, la verdad es que sí. Pues lo dicho, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Solo recordaros que el próximo diálogo lo tenemos el miércoles 1 de diciembre, cambiamos completamente de tercio y hablamos sobre la sostenibilidad en las juntas de accionistas, ahora que viene la temporada de juntas. Y mientras tanto, pues os dejamos con un pequeño vídeo en el que profesionales de Garrigues y de G-Advisory, Antonio incluido, pues nos van a contar lo que hacemos desde aquí o cómo pueden ayudar a las empresas en los temas de transición energética, que es una de las 12 líneas de servicio de Garrigues Sostenible. Pues gracias y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No es la primera vez que nos enfrentamos a una transición energética, pero esta vez está en juego el futuro del planeta. Por eso es tan importante y tan urgente. La Unión Europea ha dado un paso adelante, aumentando el nivel de ambición de reducir en el 2030 un 40% de las emisiones a un 55%. Esto supone un desarrollo normativo muy importante, el European Green Deal, que traerá retos a todas las empresas e inversores. Pero este desafío tan importante conlleva a la vez beneficios y oportunidades para las empresas. En Garrigues lo conocemos bien. Junto con G-Advisory llevamos más de 20 años asesorando y ayudando a las empresas a integrar la variable energética en su cadena de valor para transitar hacia una economía baja en emisiones. Conocemos las dificultades, pero también cómo afrontarlas con garantías. Es imprescindible un conocimiento profundo de los mercados energéticos y del entorno regulatorio, no solo local, regional o nacional, sino también internacional. Y aquí es donde Garrigues y G-Advisory ofrecen un valor diferencial. Contamos con un equipo cohesionado, multidisciplinar y global, que integra abogados, ingenieros y profesionales con perfil económico, capaces de asesorar a nuestros clientes en todos los ángulos del negocio, el ángulo legal, el económico, el estratégico, el técnico, en todo lo que tenga que ver con la energía y el cambio climático prácticamente en todo el mundo. Nuestro objetivo es contribuir a que las empresas vivan la transición energética como una oportunidad para evolucionar y ser más competitivas.